nos ayuda. Durante la clase de hoy tenemos que hablar acerca del lenguaje periodístico. Es un tema que habíamos adelantado nuestra sesión síncrona pasada, nuestra sesión síncrona anterior, pero que vamos a repetir en la clase de este lunes 1 de junio. Para ello voy a proceder a compartir pantalla. Me voy a permitir compartir pantalla con todos ustedes. La pantalla la empiezo a compartir en este momento, justo en este instante. Ustedes la van a poder visualizar en unos pocos minutos. Lo que van a tener es la diapositiva correspondiente a el lenguaje periodístico que, como les he venido diciendo, es un lenguaje propio del quehacer periodístico y por tanto tiene unas características muy propias, muy particulares, unas características que son muy del ámbito y del quehacer periodístico. Mi computadora y mi internet están un poco lentos el día de hoy, la jornada de hoy, así que les pido y les agradezco toda la paciencia que me puedan brindar. Sin embargo, aquí vamos, acá vamos. Vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Ok, vamos a agrandar la diapositiva para que ustedes la puedan ver muchísimo mejor, con una mayor claridad, con una mayor nitidez. Y empezamos. Fíjense, el lenguaje periodístico también se conoce como lenguaje informativo y se define como el lenguaje propio de la redacción de noticias. En ese sentido, se trata de un lenguaje que, sin descuidar las reglas generales del idioma, debe servir para que la noticia sea entendida por cualquiera en una primera lectura y sin importar la condición social o el grado de instrucción. En primer lugar, el lenguaje periodístico, el lenguaje informativo, no descuida las reglas generales del idioma, es decir, no descuida la ortografía, no descuida la gramática, no descuida la sintaxis. Por eso es que es muy importante que cuando ustedes redacten, sí, siguiendo las reglas, guardando las características del lenguaje periodístico, pero sin descuidar el resto de las normas que ya conocen. Aparte de eso, el lenguaje periodístico está hecho, está hecho para que la noticia, para que la pieza que ustedes elaboren, para que esa pieza noticiosa que ustedes van a elaborar, sea entendida por cualquier persona en una primera lectura y sin importar la condición social o el grado de instrucción. Desde el principio del semestre les he venido diciendo que nosotros tenemos que escribir las noticias o contar las noticias con un lenguaje sencillo, que por ser sencillo no ha de ser vulgar, son dos cosas distintas. Entonces, tenemos que escribir la noticia o contar la noticia con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que pueda ser entendido por don Napoleón Bonaparte, que vive en Los Naranjos, en Alto Prado, pero también por doña Petra Pérez,
que vive en Antímano, o que vive en Petare, o que vive en Catia, o que vive en Caricuao. Eso es fundamental en el periodismo. El lenguaje periodístico debe ser, por tanto, funcional, debe servir para informar, debe servirnos para comunicar el mensaje, para transmitir la noticia de la manera más clara, de la manera más sencilla, de la manera más concisa y más precisa. Pero además el lenguaje periodístico busca captar y retener la atención del lector. ¿Qué quiere decirnos esto? Que nosotros, como periodistas, si trabajamos sobre todo en un medio impreso, estamos en la obligación de redactar cualquiera de nuestros trabajos, cualquiera de nuestras notas, de una manera tan interesante que el lector se quede enganchado desde el primer momento, desde un primer instante. Ahora bien, el lenguaje periodístico tiene una serie de características particulares. Estas características están desglosadas, por decirlo de alguna manera, en el manual de estilo del diario El Nacional. La primera característica dice que la regla de oro, la regla de oro para lograr la claridad, la concisión, la precisión, la sencillez, es seguir el orden natural del idioma. Es decir, al momento de escribir, nosotros tenemos que formular nuestras oraciones, construir nuestras oraciones utilizando el sujeto, luego el verbo y luego los predicados. Primero sujeto, luego verbo y luego eh, el predicado o los complementos. Evidentemente, no podemos obviar los artículos, las conjunciones, las preposiciones, pero siempre es importante cumplir con ese ABC, sujeto, verbo y complementos. Aparte de eso, la norma para mantener un estilo limpio y claro es una idea por frase y un verbo activo por frase. Yo me voy a permitir sustituir la palabra frase por la palabra oración para que de esa manera podamos decir que la norma para mantener un estilo limpio y claro es escribir una idea por oración y un verbo activo por oración. Una idea por oración y un verbo activo por oración. Les recuerdo que en la redacción periodística los párrafos no deben ser excesivamente largos, los párrafos no deben estar cargados con incisos, no deben estar cargados, repletos de oraciones subordinadas, los párrafos deben tener un máximo de 2 oraciones por párrafo y si eso es así, entonces nosotros tendremos 2 oraciones por párrafo, 2 ideas en cada párrafo y por supuesto en la construcción de cada una de las oraciones del párrafo tendremos un verbo activo. Continuamos avanzando y el manual de estilo del Nacional, encontramos que el manual de estilo del Nacional nos dice que el periodista debe estar atento, debe estar siempre en guardia contra todo término raro, poco usual, arcaico o de difícil comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que en aras de garantizar la sencillez, en aras de garantizar la claridad, ustedes tienen que utilizar términos comunes, palabras comunes. Si
se da el caso en el que por obligación tienen que utilizar un término raro, un término arcaico, un término poco usual, un término de difícil comprensión, lo ideal es que ustedes expliquen de la manera más sencilla posible qué significa ese término, por qué se ha de usar ese término y no otro. Incluso el manual de estilo del Nacional dice que si ustedes están en presencia de dos palabras que significan exactamente lo mismo, una palabra es sencilla, archiconocida y la otra es compleja y poco conocida, deben quedarse con la primera palabra, deben quedarse con la que es sencilla y archiconocida. Lo que ven a continuación es más o menos lo que ya les explicaba. Cuando sea imprescindible utilizar una expresión o un vocabulario fuera de lo común, el periodista explicará su significado en forma sencilla. Por otro lado, lo mejor no es lo primero que acude a la mente. Es decir, cuando ustedes estén ante una computadora a punto de escribir una noticia, ustedes no van a empezar con lo primero que se les ocurra, con lo primero que les venga a la mente. Escribir una noticia no va de eso. Escribir una noticia implica un trabajo de reflexión, de interpretación, implica que ustedes entiendan la noticia, que ustedes entiendan el hecho para luego contarlo, para luego explicarlo. No se puede contar un hecho, no se puede contar una noticia si antes no hemos entendido ese hecho, si antes no hemos entendido esa noticia. Entonces, es importante que antes de escribir hayamos entendido ese tema en particular sobre el que vamos a escribir. El manual del Nacional nos dice además que sin esfuerzo se imponen las trivialidades y los textos vacíos. Es decir, si ustedes escriben por escribir, colocando lo primero que se les venga a la cabeza, seguramente el texto que va a resultar de esa escritura va a ser un texto vacío, un texto trivial, un texto flojo, un texto vago, un texto con poquísimo contenido. Seguramente ustedes me dirán, bueno, profe, ¿cómo puedo hacer ese ejercicio de reflexión del que usted habla? ¿Cómo puedo detenerme a pensar qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo puedo escribir de manera sesuda, es decir, metiéndole seso, metiéndole cabeza al asunto, si tengo poquito tiempo? Yo les respondo que allí es donde radica, donde nace y radica la diferencia entre el buen periodista, el gran periodista y el periodista mediocre. El periodista que es uno más del montón. El buen periodista, el gran periodista, es bueno y es grande porque ha logrado desarrollar la habilidad de escribir de manera completa, de manera abundante y de manera completa, con rapidez y en poquísimo tiempo. Entonces, la rapidez y la falta de tiempo no son excusas para escribir con desgano, no son excusas para escribir sin gracia, no son excusas para escribir por escribir y colocar sobre una página lo primero que se me venga a la cabeza.
Ahora vamos a hablar de las características del lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico debe ser claro, debe ser comprensible para todos, sin distinción. El lenguaje periodístico debe ser preciso, debe expresar solo lo que se pretende decir. Y esto es importante, no se debe permitir y no debe darle cabida a las malas interpretaciones o a las interpretaciones erróneas. El lenguaje periodístico también es breve, debe trabajar sobre la base de frases cortas, directas y ordenadas, contar los hechos de una manera lógica, de una manera ordenada. En el lenguaje periodístico, el 90% de las veces se deben utilizar verbos en activo, privilegiando siempre la voz activa en vez de la pasiva. También se tiene que utilizar el presente simple, el pretérito simple o el pretérito perfecto y también en algunas ocasiones el futuro cuando quepa utilizar los verbos en ese tiempo. Ahora vamos a pasar a los usos y los modos del lenguaje periodístico. Fíjense, estas son como unas reglas muy generales que aplican en el periodismo y que deben ser cumplidas a pies juntillas. Fíjense, los títulos de los libros, revistas, periódicos, publicaciones, películas, obras de teatro, espectáculos y canciones se escriben en itálicas o cursivas. Los títulos de los libros, revistas, periódicos, publicaciones, películas, obras de teatro, espectáculos, representaciones y canciones se escriben en itálicas o cursivas. Los fragmentos textuales, es decir, las citas extraídas de un libro, de una revista, de otro diario, de una publicación, de una película, de una entrevista, de una declaración, esas citas deben escribirse entre comillas. Siempre las citas deben deben escribirse entre comillas. Luego, los nombres de las instituciones, organismos, entidades comerciales, premios, condecoraciones y agrupaciones políticas nunca irán entrecomilladas. Por ejemplo, Acción Democrática, no, Acción Democrática no se escribe con comillas. Partido COPEI, COPEI no se escribe con comillas. El nombre de una institución como, por ejemplo, Universidad Católica Andrés Bello no se escribe con comillas. Centro Comercial San Pil no se escribe con comillas. Repito, los nombres de las instituciones, organismos, entidades comerciales, premios, condecoraciones y agrupaciones políticas nunca eran entrecomilladas. La mayúscula, ojo al dato, la mayúscula solo se usa o usará en la inicial de cada palabra que constituya el nombre. Vuelvo a Acción Democrática. En Acción Democrática, la A de acción va en mayúscula, la D de democrática va en mayúscula, pero son las únicas dos letras que se escriben en mayúscula. Luego, no se suprimirá la letra P, P de papá, P de Pedro Pérez, en aquellas palabras, me faltó una L, disculpen el error, no se suprimirá la letra P en aquellas palabras derivadas de psique, es decir, que palabras como psicología, psiquiatría, psicoanálisis se deben escribir PSI, PSI.
Sé que en algunos casos muchas personas suelen obviar la letra P, pero en el caso del periodismo y para efectos de esta materia, palabras derivadas de psique deben llevar la letra P. Palabras como kilómetro, kilociclo, kilogramo conservan o deben conservar en todo momento la letra K. En el caso de kiosco, bueno, de pronto podríamos admitir que alguno de ustedes escriba la palabra con Q, pero de preferencia vamos a escribirla con K, kiosco con K. Ahora, si se trata de kilómetro, kilociclo o kilogramo, allí sí obligatoriamente tienen que ser escritas con la letra K. Los nombres de ciudades como Pekín o de países como Irak también conservarán la letra K. Por el contrario, los gentilicios derivados de esas ciudades o de esos países se escribirán con Q. Las palabras extranjeras solo tendrán cabida cuando no haya una traducción o una palabra equivalente en el castellano. Eh, en este momento, oh, por ejemplo, por ejemplo, hoy por hoy están muy de moda los live de Instagram. Resulta que si estamos escribiendo algún artículo periodístico sobre los live de Instagram, lo correcto no es utilizar la palabra live, sino la palabra directo, porque live es una palabra anglosajona, una palabra extranjera, cuyo equivalente en el castellano es directo. Entonces, si estamos escribiendo un artículo, en vez de decir o de escribir el live de Instagram, vamos a escribir el directo de Instagram. ¿Ok? A través de un directo realizado por Instagram, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Vale? Ahora, si eso no existiera, supongamos que en el idioma español no existiera la palabra directo para referirnos a las transmisiones en vivo, en directo. Supongamos que esa palabra no existiera. Entonces, estaríamos obligados a utilizar la palabra live, pero esa palabra debemos o deberíamos escribirla en cursiva. Voy a repetir la norma, la regla una vez más para que quede claro. Las palabras extranjeras solo tendrán cabida, o sea, solo podrán ser escritas tal cual, solo podrán ser escritas tal cual si no hay una traducción o una palabra equivalente en el castellano. Su escritura deberá hacerse en itálicas o cursivas. Por el contrario, las palabras extranjeras de uso corriente, sobre todo aquellas de uso corriente en el deporte, como hit, corner, golf, no se van a entrecomillar, no se van a escribir en itálica, sino que se van a escribir tal cual como si fueran una palabra en español. ¿Por qué? Porque ya son tan familiares que no hace falta indicar que se trata de una palabra extranjera. Dado que nos estamos quedando sin tiempo, yo voy a dejar esta primera grabación hasta acá, hasta este punto, y en una próxima grabación, voy a continuar hablándoles acerca de los usos y los modos del lenguaje periodístico. Por lo pronto, voy a finalizar la presentación
Evidentemente también voy a dejar de compartir pantalla y voy a finalizar la grabación.